Una enfermera del Hospital Central de la Defensa, Gómez Ulla, asegura que la situación generada por el posible traslado de pasajeros del buque MV Hondius con casos de hantavirus ha provocado inquietud entre los sanitarios. Aunque el crucero finalmente podría no atracar en Canarias, el gobierno ha previsto que los pasajeros españoles que lo soliciten sean trasladados al Gómez Ulla para realizar una cuarentena voluntaria. Según explicó la ministra de Sanidad, Mónica García, los viajeros serían examinados a su llegada y trasladados en avión militar a la base aérea de Torrejón. La enfermera ha señalado a El Debate que el personal ha sido avisado de que deberá realizar formación específica sobre equipos de protección individual conocidos como EPI, mientras la asociación Jucil denuncia también la falta de protocolos claros para los agentes que podrían intervenir en Tenerife, y los trabajadores del puerto de Granadilla amenazan con bloquear el muelle si se autoriza el atraque del barco por motivos de seguridad. Bueno, ayer, enfermeras del Gómez Ulla, trabajadores de la Guardia Civil, trabajadores portuarios, todo el mundo alarmado. Los trabajadores portuarios de Granadilla dijeron que ni de coña descargaban el buque si atracaba en ese puerto. Las enfermeras del Gómez Ulla, pues, que les gustaría saber cuál es el plan. Y los guardias civiles que dicen que les ponen a trabajar en esto sin tener las protecciones adecuadas. Pero ¿qué es esto? Lo dije ayer. El hantavirus no es preocupante en sí mismo por su baja transmisibilidad. Si lo coges, pues date por fastidiado, tienes 1/3 de posibilidades de morir, pero es muy difícil cogerlo. Pero claro, es muy difícil cogerlo en condiciones normales y con las precauciones normales. Y sobre todo, es muy difícil cogerlo si hay alguien al mando, si hay alguien haciendo algo coherente. En estos momentos estamos viendo un gobierno que no sabemos si da palos de ciego o es que pretende crear el caos a propósito. Estamos hablando de un gobierno que resulta que hace aterrizar un avión con 3 pasajeros infectados que iban a Holanda en Valencia después de que ese avión fuera rechazado por Marruecos y sin comunicárselo antes al gobierno valenciano. Estamos hablando de un gobierno que decide que va a aceptar el barco en Canarias después de que los de Cabo Verde dijeran que ni de palo. Además lo hace sin consultarlo antes con el gobierno de Canarias. Estamos hablando de un gobierno que dice que va a traer aquí en avión desde Canarias a Madrid a los infectados españoles y que los va a llevar al Gómez Ulla, pero tampoco se lo comunica antes al gobierno madrileño. Y encima estamos viendo un gobierno donde la ministra de Defensa dice que no, que los que van a traer a Madrid, que si quieren que hagan una cuarentena voluntaria. Mientras que sale la médica y madre, la Mónica García, también nos ha tocado esta crisis con Mónica García en el gobierno. Bueno, sale Mónica García a decir que sí, que hay todos los instrumentos para ponerles en cuarentena y nadie tiene un plan en condiciones para tranquilizar a los propios sanitarios del Gómez Ulla, a los guardias civiles que tienen que intervenir y a los trabajadores portuarios que se supone que algo iban a tener con el buque. Ahora ya no, porque el gobierno resulta que ahora da marcha atrás, porque el gobierno canario dice que no, que el barco no atraca en Granadilla y que entonces que solo le dejan que fondee y que baje la gente con lancha en lancha en condiciones controladas. ¿Hay alguien al mando? Lo he preguntado en el bloque de noticias anterior. ¿Por qué Sánchez no ha puesto ni un solo mensaje en las redes sobre el tema? ¿Por qué guarda silencio la alcaldesa de Las Palmas, la alcaldesa socialista de Las Palmas, en vez de ofrecer su ciudad para acoger el barco que en Tenerife no quieren? Estamos en una situación donde con otro gobierno, con un gobierno que no hubiera demostrado que su único interés es la corrupción en vez del servicio al ciudadano, pues con otro gobierno estaríamos tranquilos. Estaríamos tranquilos si supiéramos que tenemos a un gobierno de personas competentes
en vez de a uno que se dedica a poner socialistas y sumaroides y podemitas y separatistas que no saben hacerla o con un canuto en puestos oficiales. Estaríamos tranquilos si supiéramos que el gobierno dedica el dinero que debe dedicar a atención sanitaria, prevención sanitaria, protocolos sanitarios, en vez de gastárselo en pilinguis o robarlo como si no hubiera un mañana. ¿Qué expertos están asesorando al gobierno en esto? ¿Alguno de los expertos se llama Jessica o Melissa o Carlota que se enrolla que te cagas, como decía Coldo? ¿Nos podría informar el gobierno quiénes están decidiendo qué se hace y en base a qué criterios? ¿Existe un comité de expertos o tampoco, como durante la pandemia? Estamos hablando de un gobierno que en la pandemia anterior, hasta el 8M, decía que no había pandemia porque querían celebrar una manifestación, es decir, a sabiendas de que sí había una pandemia, celebraron una manifestación sabiendo que se iban a producir contagios masivos, es decir, no les importaba. Y a la semana de la manifestación nos había encerrado a todos en casa con un estado de alarma. Estamos hablando de un gobierno que primero lanzó a sus esclavos mediáticos a decir que las mascarillas eran una tontería y luego fue el último en quitar las mascarillas en el mundo porque estaban robando como cerdos con las mascarillas. Estamos hablando de un gobierno que mientras que se discutía cómo encerrar a la gente en sus comunidades autónomas, tenía al número 2 del partido con 6 prostitutas en un restaurante de lujo japonés saltándose los confinamientos. Por supuesto pagado con nuestro dinero. Estamos hablando de un gobierno que ha traficado con material sanitario. Un gobierno que puso al incompetente del Simón a decir paridas durante la pandemia. Un gobierno que dijo que había comités de expertos que no existían. Este gobierno es el que tiene que gestionar las cosas y tenemos que estar tranquilos. Pues no me extraña que las enfermeras del Gómez Ulla estén diciendo, oiga, ¿qué pasa? Y que los guardias civiles lo estén diciendo y que los trabajadores portuarios lo estén diciendo. Porque, insisto, este virus es muy poco transmisible. Pero si lo coges, pues tienes 1/3 de posibilidades de palmarla. Y oiga, resulta que no a todo el mundo en este país le sale de dentro lo de dar la vida por Pedro Sánchez. ¿Qué quieren que les diga? ¿Estamos seguros de que se va a poder desembarcar a nadie con seguridad del barco? Es más, en el siguiente bloque informativo les haré la pregunta del millón. ¿Por qué narices hay que desembarcar a nadie del barco? Vamos con otras cosas. Campaña electoral en Andalucía. ¿Recuerdan ustedes a la socialista diciendo paridas sobre los andaluces? Bueno, pues le ha respondido Gavira, el candidato de Vox. El candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha cargado contra la portavoz de la ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, después de que ésta publicara un mensaje en X que numerosos usuarios interpretaron como una alusión al tópico de los andaluces vagos. Hoy, una diputada del PSOE, una diputada de Montero, no, hay que escucharlo bien, ha dicho que para que el PSOE gane las elecciones, los andaluces nos tenemos que levantar del sofá. Valiente poca vergüenza que tiene esa diputada socialista. Que nos tenemos que levantar del sofá. Pues a la estúpida esa le vamos a decir que los andaluces ya estamos de pie y que ni Sánchez ni Montero tienen nada que hacer en Andalucía. Nada de nada. Gavira también ha afirmado que la candidatura de María Jesús Montero en Andalucía supone un insulto y un desprecio hacia los andaluces por parte del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Bueno, esta
¿Esta señora Montse Mínguez no era la que también era creativa con su currículum? ¿O me estoy equivocando de socialista? Yo no sé si es simple estupidez, es ganas de fastidiar a Montero, es ganas de fastidiar a Sánchez. Me inclino porque es que les sale de dentro. Realmente tienen ese desprecio a los andaluces. Señoras como esta, Montse Mínguez, piensan en un andaluz y automáticamente ven a un tío con taparrabos y unos días boina, otros días traje de Faralaes, bailando por ferias distintas y sin dar nunca un palo al agua. Y cuando no están bailando, pues en el sofá rascándose los perendengues. ¿Son así? Es puro supremacismo y puro desprecio incluso a sus propios electores. Bueno, pues efectivamente, lo único, señor Gavira, lo de llamar estúpida a Montse Mínguez no está bien, es demasiado suave. Podía haberle llamado usted a Montse Mínguez alguna otra cosa, pero bueno, ya sé que usted es educado. Yo lo soy un poco menos y de vez en cuando se me escapa alguna palabra malsonante. Esta vez me cortaré tomando ejemplo de usted y no le diré a Montse Mínguez que me parece una perfecta... No se lo diré, hombre, no se lo diré. Pero escuchen esto de otra socialista, esta vez una alcaldesa, que ha tenido mucha suerte. Le ha tocado en un sorteo una vivienda protegida. Escuchen. La alcaldesa socialista de Quart de Poblet, Cristina Mora, accedió en 2010 a una vivienda de protección oficial en el municipio, tras resultar beneficiaria en un sorteo organizado por la promotora para adjudicar las viviendas disponibles. Esa circunstancia le permitió adquirir junto a su marido el inmueble a un precio propio de la vivienda protegida. El entorno de Mora ha confirmado al Español que la operación fue supuestamente legal y además realizada a través de una promotora privada y supervisada por la Generalidad Valenciana, entonces gobernada por el PP. Según la normativa vigente, Ferrobús realizaba sorteos públicos cuando la demanda superaba el número de viviendas ofertadas. Fuentes conocedoras del proceso señalan que muchos de estos actos se celebraban en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Quart de Poblet, cedido por el consistorio a la promotora. La promotora realiza un sorteo y resulta que la agraciada es la alcaldesa socialista y se lo ha quedado. Efectivamente, don Luis, desde 2010. No lo ha dado a los pobres. No. No se lo ha dado a algún vecino de Quart de Poblet. No. Caramba, ¿sabemos cuánta gente participaba en el sorteo? No tenemos el número, don Luis. A lo mejor es que solo no lo publicitó y solo participó ella y por eso le tocó. Bueno, podría llegar a ser. No me sorprendería de los socialistas. O a lo mejor es que en la urnita donde se metieran los números para el sorteo estaba solo... pusieron muchas veces el número de la alcaldesa. Creo que ha sido en Alicante donde han tenido que dimitir algunos del Partido Popular por quedarse también con viviendas a bajo coste de viviendas. Exacto. De promoción oficial. Efectivamente, sí, en Alicante fue. ¿Sabemos si la alcaldesa de Quart de Poblet ha dimitido ya? No. Pero imagino que los partidos de la oposición exigirán su dimisión inmediata, ¿no? Seguro que es mera casualidad que hace una promotora una serie de viviendas protegidas, le da al consistorio un piso para sortearlo y le toca a la alcaldesa. Hombre, seguro que es mera casualidad. Pero como la mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino además parecerlo, pues se tiene que ir a su puñetera casa ya, ¿no? Digo, no sé, yo me plantaba con una almohada delante de su despacho del ayuntamiento y me quedaba ya a dormir hasta que se largue. En fin, bueno, ya saben ustedes que
Dejando aparte el asunto del antivirus, pues aquí en España estamos preocupados con el tema de la corrupción de Sánchez, y también estamos preocupados por las cosas que pasan en Venezuela y las cosas que pasan en Irán. Mirando hacia atrás, resulta que hace tiempo que hubo una cosa que organizó mucho ruido, ¿verdad? Y que se llamaba Groenlandia. Y no me refiero a la canción de ese título que los zombies sacaron allá por finales de los 70, principios de los 80. Me refiero a Groenlandia. ¿Recuerdan ustedes a Donald Trump diciendo: me voy a anexionar a Groenlandia? ¿Recuerdan ustedes todo ese ruido de los atontados de la Unión Europea? No le consentiremos que se la anexione. Como si Trump estuviera hablando en serio. Trump consigue siempre envolver las cosas con un manto escandaloso y consigue siempre que sus oponentes se centren en lo escandaloso y dejen de lado lo esencial. Y es un maestro en poner cortinas de humo, en poner capotes para que los otros se envistan, y luego, cuando algo le interesa, quitarlo de foco y trabajar por debajo en lo que verdaderamente quieren. Recuerdan el ruido de Groenlandia, ¿verdad? Y luego desapareció de escena. Pues miren en qué ha acabado el tema. Escuchen. Estados Unidos ha dado un paso estratégico en la carrera global por las tierras raras tras asegurar el control de uno de los mayores yacimientos de tierras raras pesadas del mundo fuera de China. El enclave se encuentra en Groenlandia y está considerado un recurso clave para la industria tecnológica y militar. La compañía minera Critical Metals Corp ha recibido la aprobación formal del gobierno groenlandés para adquirir el 70% del proyecto minero Tambriz, situado en el sur de la isla ártica. Según las estimaciones conocidas del yacimiento, Tambriz alberga alrededor de 4.700 millones de toneladas de material portador de tierras raras. Lo más relevante para Washington es la composición del recurso. Cerca del 27% corresponde a tierras raras pesadas como disprosio, terbio e itrio, minerales esenciales para fabricar motores de vehículos eléctricos, turbinas eólicas, baterías y sistemas militares avanzados. La magnitud del hallazgo adquiere de mayor relevancia al compararlo con otros grandes depósitos mundiales. Por ejemplo, el considerado mayor depósito de China alcanza poco más del 1% de tierras raras pesadas. Bueno, pues ya ha conseguido Trump lo que Estados Unidos quería. Ya tiene el control del mayor depósito de tierras raras del mundo en Groenlandia. Después de todo aquel ruido, pues se sentó a la mesa con los groenlandeses y con los daneses, y al final, pues una empresa americana, City Mines, City algo. Critical Metals Corp. Critical Metals Corp. Sí. Pues Critical Metals Corp al final se ha hecho con el 90 y tantos % de la empresa explotadora de ese macro yacimiento de tierras raras. Y hace un par de días el gobierno groenlandés terminó firmando los permisos para la compra del accionariado, que son los que permiten explotar el yacimiento gracias a los permisos otorgados a otra empresa en 2020. Así que nada, al final, pues Trump consigue lo que quiere. No en vano tiene un libro que se llama El arte de la negociación, que algunos deberían leerse para dejar de hacer el ridículo a la hora de hablar de las cosas que hace Trump, a la hora de dejarse llevar por el deseo de descalificar por descalificar. Porque mientras ellos se dedican a eso y entran a todos los capotes que Trump les pone, pues Trump hace aquello que le importa: quitarle a China la posibilidad de dominar las tierras raras groenlandesas y quedarse una empresa americana con todos los derechos de explotación de ese yacimiento. Y más lío para Bruselas. Hemos visto antes que ha caído el gobierno títere de Rumanía. Vamos a ver ahora qué demonios es lo que
sucede allí, porque le ha durado poco la alegría a von der Leyen después de colocar a sus muchachos. En Polonia también colocó a su muchacho von der Leyen, a Donald Tusk, de primer ministro, pero los polacos reaccionaron y han puesto a un presidente que es soberanista. Y en Polonia el presidente tiene mando en plaza. El poder está bastante repartido entre primer ministro y presidente. Y ahora el presidente pues ha mandado al Senado una petición para hacer algo que deberíamos hacer aquí también, que es un referéndum sobre las políticas climáticas. Escuchen. El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, ha anunciado el envío formal al Senado de una propuesta para convocar un referéndum nacional sobre la política climática de la Unión Europea, una iniciativa que amenaza con intensificar el choque entre Varsovia y Bruselas en torno al Pacto Verde Europeo y la transición energética. La consulta programada para el 27 de septiembre todavía debe recibir el respaldo de la Cámara Alta, donde la coalición del primer ministro Donald Tusk conserva la mayoría parlamentaria. El debate podría abordarse durante la sesión prevista para los días 20 y 21 de mayo. La propuesta ha provocado una fuerte sacudida política en Polonia, especialmente por la reacción elegida para la pregunta. El texto remitido por la presidencia plantea a los ciudadanos si respaldan una política climática europea que, según el propio enunciado, ha contribuido al aumento del coste de la vida, del precio de la energía y de los costes económicos y agrícolas. Bueno, pues ¿se dan ustedes cuenta de cómo aquellos a los que se les llena la boca con la supuesta defensa de los intereses de la humanidad, luego jamás someten a referéndum las cosas que deciden para que los simples mortales decidamos si queremos o no que nuestras sociedades vayan en la dirección que nos marca toda esta élite? ¿Por qué no se someten las políticas climáticas a referéndum en toda Europa? A ver qué decimos los ciudadanos. A ver si estamos de acuerdo en que se quiten los coches de combustión. A ver si estamos de acuerdo en que se ponga cada vez más trabas al sector primario europeo. A ver si estamos de acuerdo con que se cierren centrales nucleares. A ver si estamos de acuerdo con que se dinamiten centrales térmicas. A ver si estamos de acuerdo con que se prohíba extraer minerales del subsuelo europeo. ¿Por qué no se somete todo eso a referéndum? ¿Por qué no nos consultan si estamos de acuerdo en empobrecernos para supuestamente beneficiar al planeta, pero en realidad hacer ultramillonaria a una élite ya millonaria? ¿Que por qué no nos preguntan? Pues hombre, porque perderían todos los referendos. Porque hacen todo esto a espaldas de la ciudadanía. Y buena prueba de ello es que en campaña electoral ninguno anuncia que va, bueno, salvo los atentados de Sumar y estas cosas, y así les va, pero los demás no anuncian nada. Los pactos verdes, los pactos para la resiliencia, todo eso lo ponen en marcha después de las elecciones europeas. Nunca lo anuncian antes. Porque si le anunciaran a los agricultores europeos, oye, que en la siguiente legislatura te vamos a empobrecer todavía más en nombre del planeta, pues les iba a votar su señora madre. Siempre hacen todo con una legión de burócratas allí en Bruselas y, por supuesto, echándose la pelota unos a otros. Luego llegan en cada país los partidos tradicionales, los PPs y PSOEs de turno, y dicen, no, es que Bruselas nos obliga a poner zonas de bajas emisiones y fastidiar a la gente que no puede comprarse carísimos coches eléctricos. No, es que Bruselas nos obliga a cerrar explotaciones ganaderas porque las pobres vacas, pues en fin, son generadoras de ventosidades. Oiga, pero si Bruselas son ustedes, son PP y PSOE los que gobiernan en Bruselas, ¿cómo puede usted escudarse en Bruselas? Oiga, ¿por qué me pone una zona de bajas emisiones? Dice, no, es Bruselas. Pero si Bruselas es usted quien ha votado en Bruselas para ponerla. Pues con ese cuento, con esa
distribución de papeles y, por supuesto, nunca explicando a la ciudadanía exactamente qué quieren hacer, pero siempre dando más vueltas de tuerca, nos están arruinando la vida desde hace muchísimo tiempo. Y por supuesto no nos van a preguntar nunca qué opinamos. Por eso es un buen movimiento este del presidente polaco. Estaría muy bien que en Polonia se organizara un referéndum, porque a lo mejor los demás podemos tomar ejemplo. A lo mejor viendo qué pasa con el referéndum en Polonia, pues los demás decimos, yo también quiero votar sobre vuestro pacto verde, quiero votar sobre vuestra transición energética, quiero votar sobre toda vuestra basura basada en estafas científicas. Quiero votar sobre todo ello. Bueno, vamos con don Agustín Benito para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, don Agustín. Buenos días a todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este viernes en la Gaceta llevamos una entrevista a Rodrigo Alonso, portavoz de campo de Vox y candidato por Almería en las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo. En la entrevista, Rodrigo Alonso reitera la defensa de la prioridad nacional y el rechazo frontal y absoluto de la formación al acuerdo con Mercosur, al acuerdo con Marruecos y a todos aquellos acuerdos comerciales que provoquen la competencia desleal a los agricultores y a los ganaderos españoles. Además, llevamos que el presidente patriota de Polonia, Nawrocki, ha desafiado a Bruselas proponiendo un referéndum sobre las políticas climáticas de la Unión Europea. En cuanto a las columnas de opinión, los oyentes podrán leer este viernes en la Gaceta a Hughes, a Javier Torres y a Alba Vila. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias, don Agustín. Hacemos una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8.